Esperen que lo acomode bien. Ahí está el teléfono. Ahí, listo. Bueno. Me encanta porque Instagram te dice, le estamos avisando a tus contactos. Tenés que hacer así. Ahí está. Entonces no da tanta superficie. No puedo poner la música que estoy escuchando porque no quiero que me bajen el copyright. Por copyright el video. Pero me encanta hacer los vivos esto a la mañana porque sé que poca gente se va a conectar. Obviamente hay gente que está preparando a los chicos para ir al colegio, algunos se están preparando para trabajar, para ir a trabajar, algunos trabajan desde su casa. Eso es un fenómeno que es interesante tratar, porque a mí me empezó a aparecer mucho la publicidad en YouTube de trabajar de tu casa, y sé que es re trucha, pero sí es cierto que hay empresas internacionales que buscan a personas en Latinoamérica, traductores, diseñadores, un montón de gente que trabaje freelance y trabaje desde su casa, y dentro de todo se paga bien. Hoy por hoy creo que el mercado laboral está un poco raro. Eso no lo puedo decir solamente yo, lo tendría que analizar un experto, pero por lo menos la sensación que yo tengo es que está un poco raro, porque antes, por ejemplo, si yo quería trabajar en un lugar, no se me ocurría trabajar desde, no sé, X lugar de donde yo viviera para otro país o para otro lugar. Tenía en mi cabeza que tenía que mudarme o tenía que hacerlo desde ese lugar. Y hoy por hoy, gracias a la tecnología, algo bueno tiene la tecnología, la verdad es que se puede hacer eso. No te digo que te vayas a un paraíso tropical, bueno, si querés ir, ite, pero sí es cierto que por ahí podés estar en un lugar más tranquilo o en un lugar... Lo importante es que tengas un lugar con buena internet, lo cual es... La conectividad en Argentina es bastante compleja. Y no importa de qué estemos hablando, de cable, de internet, de la compañía del señor Musgo. Ay, ¿vieron? Se pelearon Musgo y Barbie versión presidente de los Estados Unidos. Sigo sin poder conseguir la visa. Pobre, espero que nadie se vea afectado de mi familia porque yo hago estos comentarios. Pero no estoy haciendo un chiste, porque lo que dijo Musgo es bastante heavy sobre el presidente de los Estados Unidos, y de ser así, no sé qué está esperando la Cámara de Senadores para llamar por lo menos a una fiscalía federal, intervenir de oficio en el país que tiene 500 años de democracia, no tiene menos, pero la verdad es que si nosotros creemos que nuestro país es un despelote, la máxima potencia está sumida en un reality. Ahí está, en un reality, sin lugar a dudas. La verdad es que a mí me sorprende muchísimo, porque generalmente somos los latinos los que tenemos estos quilombos, o los países subdesarrollados, y la verdad es que Estados Unidos hoy por hoy parece una novela mexicana, un reality show de estos tipos Gran Hermano, La Isla de las Tentaciones, Sobrevivientes y un montón de cosas más, entre dos personas, por ahora dos, multimillonarias que parece que no tienen nada que hacer. Uno tiene el control espacial prácticamente de todo el mundo, y el otro tiene que ser presidente de los Estados Unidos, que no es Disneylandia solamente, y que la están pasando bomba. Qué mala analogía, pero bueno, sé de muchos ciudadanos, no solo ciudadanos inmigrantes, sino ciudadanos nacidos ahí, estadounidenses, que no la están pasando bien, porque mientras su presidente se delira y cae una acusación tan fuerte como la que hizo Elon Musk sobre el presidente, se está llevando adelante la investigación también a la par de los crímenes, terribles crímenes del artista barra señor, por ser respetuosa, Puff Daddy, Sean Combs, su nombre,
donde están involucrados muchos personajes importantes de la política, del mundo artístico de Hollywood, y que la verdad veo que está medio controlado. Y en el medio nos quieren clavar el quilombito que hay entre dos actores por una película y la histeria social que tiene Ryan Reynolds y su mujer, tapando los otros dos casos que son sumamente graves. A esto se suma que Latinoamérica está empezando a latir convulsamente como en los años 90. Los que son jovencitos quizás no se acuerden de cómo era Colombia en los 90. Busquen libros. El que yo les voy a recomendar es Noticia de un secuestro, de Gabriel García Márquez, pero busquen en Google y van a encontrar cómo era Colombia en los 90. Hay muchos youtubers colombianos que han hecho investigaciones muy buenas de esa época. Y bueno, medio que está volviendo tristemente a esas épocas, porque un candidato a presidente ha sido atacado en plena campaña. Bueno, ni hablar de la situación de México y de otros lugares como nuestro país, que nosotros somos como, un día nos levantamos en un país, otro día nos levantamos en otro, y nos dura una semana, a veces un poquito más, y genera esta incertidumbre de hacia dónde vamos, porque lo único que vemos es otro reality show entre políticos y no vemos gobernantes, personas que están cobrando un sueldo por trabajar para el país, trabajando para el país. Y esto va para todos. Sé que muchos se van a sentir ofendidos y que no sé nada y que la mar en coche, pero es cierto que hay lo que se ve, o sea, lo que muestran es peleas, discusiones, dijo esto, no dijo lo otro. Ver un presidente peleándose con una cantante me parece un montón, o cuestiones que no tienen nada que ver con lo que pasa en Argentina, que funciona como esto, ¿no? Como estos trabajos que se hacen, así como los abogados hacen su trabajo y demás, hay gente en la comunicación que hace su trabajo para desviar la atención de ciertas cuestiones. Lo mismo pasa, por ejemplo, en los famosos lobbies financieros que se hacían antes. Hoy las negociaciones pasan por otro lado. El lobby quedó un poquito viejo. Algunos lo siguen haciendo porque son respetables en su profesión. Pero si nos ponemos a resumir, no es por mal de mucho, consuelo de tonto, pero el mundo es un caos. Hoy escapar de Argentina a España no sé si es la mejor solución. Mucho menos, lo único que podés hacer es irte de vacaciones a una isla caribeña, rogar que no haya ningún tipo de movimiento tectónico, y con eso me refiero a las capas tectónicas que están bajo el océano, y disfrutar de tus vacaciones si las podés tener, porque sí, vivimos como enfermos. Pero lo que estaba viendo últimamente en las redes sociales, y eso me parece raro porque se está haciendo muy normal. Antes era a gran escala, con toda una cuestión de guión o en la tele, pero ahora se está viendo mucho a nivel micro, de que se habla mal de alguien, se juzga la vida de alguien, y la verdad es que es como que abrimos la vecindad del Chavo a internet, y eso sí es preocupante, porque no nos ponemos a pensar, o sea, nos quedamos con lo que pasó y no nos ponemos a pensar ni en por qué pasó ni en las consecuencias de lo que pasó. Y últimamente en el caso local lo hablo desde el lado de los siniestros viales que siguen pasando, y de los chicos grandes o jóvenes que se están saliendo del chat. Tengo que utilizar este eufemismo porque si no me cancela la red social. Y la verdad es que la noticia es un accidente o un fallecimiento. Y toda esta cuestión que se ha dado alrededor del jugador de fútbol que falleció, el Machagay, yo casi se me explota el cerebro de ver cómo se cubría la noticia en cuanto a la vida personal del jugador, a si había jugado en no sé cuántos equipos, cuando la noticia era lo que pasó con esta persona. Ver las fotos de cómo fue trasladado, a mí no me sorprende porque lo he visto,
Lo he visto en Rosario, lo he visto acá, lo he visto en un montón de lugares. Entonces yo me pongo a pensar en todos estos presidentes o dirigentes, entrenadores y demás, o algunos que se niegan a que los clubes por lo menos piensen en estudiar la sociedad anónima compartida. No digo que el club sea de una empresa, sino que siga siendo de los socios, pero con la participación de empresas que les permitan tener ciertas cuestiones de seguridad, porque este chico no había desfibrilador y fue trasladado en un auto. Y yo sé que no hay suficiente cantidad de ambulancias en la provincia para que haya una en cada evento deportivo con la cantidad de eventos deportivos que hay. Pero sí sé, y lamentablemente me ha tocado verlo, que hay accidentes y hay situaciones muy críticas y no hay ambulancia. También ha pasado que las canchas o los estadios no están preparados para que entren o salgan a veces ni camillas. Que por más que tengamos los cursos de RCP o tengamos el desfibrilador, por ahí el que tiene el curso de RCP no tiene la forma o el carácter, y eso no es culpa de esa persona para reaccionar, por más que tengan los conocimientos, porque esto es algo humano, esto supera a tener el conocimiento de cómo usar el desfibrilador o hacer RCP cuando una persona puede entrar en shock ante una situación traumática como es ver a una persona que no está pudiendo respirar. Pero lo llamativo es que se dieron muchos casos seguidos. Y la pregunta es, ¿se controla el estado físico de los jugadores? ¿Hay un control? Llegamos a un punto que, por ejemplo, yo recuerdo cuando jugaba, nosotros, de los años que jugué, nos hicimos el control cardiológico una sola vez, que era por el tema de los seguros de FIBA que obligaba. Fuimos a un cardiólogo, nos hicimos todos los controles como deberíamos. Y que se pedía a los jugadores profesionales los controles, obviamente para las categorías formativas y demás, para el seguro, te piden el control para saber un poco cómo estás. Pero esto no debería ser solamente por el tema del seguro FIBA, sino que tendría que ser una cuestión de si vas a practicar deporte de alto rendimiento, y yo hablo de alto rendimiento a partir de un deporte que es profesional. Una liga profesional es la Liga Federal, por ejemplo. Una liga profesional tendría que considerarse federativo. O sea, cuando una liga es federal, ya pasamos al profesionalismo. Y ustedes me dirán, no, pero eso es en Buenos Aires o en... No. Cuando vos estás participando de un torneo federal, sí o sí tiene que haber un control. Y yo sé que no todos los jugadores o todas las jugadoras tienen la posibilidad de nutrirse bien, de ir a un psicólogo, que tienen miles de contextos diferentes, pero yo no me puedo borrar de la cabeza el partido en el que falleció Gabriel Riofrío, un jugador de básquet, que pasó esto en los años 90, y que todo lo que se habló ahí, que la liga iba a hacer y que esto y que lo otro, y pasaron casi, no sé, más de 30 años seguro, y estamos más o menos igual. Yo me pongo a pensar en un partido federal, ¿qué pasa si un jugador se descompensa porque no está en estado físico? Hay muchos jugadores, y no lo dice la Barbie periodista, pero hay muchos jugadores que no están en estado físico para jugar, y que pueden descompensarse y poder ser así o no, y también tener problemas del corazón, porque uno nunca sabe. Podés estar todo el día en el gimnasio y tener un problema que va más allá de estar bien por afuera, y te puede pasar algo en la cancha. Y voy a algo muy, muy chiquito. Yo me pregunto, ¿cuántos botiquines de los clubes tienen un controlador de presión para jugadores hipertensos, o para ver si algún jugador o jugadora tiene algún bajón de presión, si los jugadores son diabéticos, tienen las inyecciones, si tienen todo este historial, y no es solo el convocar a mansalva jugadores y jugadoras para disputar un torneo? Hay controles, y esta crítica la hago, tómenla como una crítica constructiva, por favor, porque si no piensan que los estoy retando todo el tiempo,
porque yo me cansé de ver cosas muy feas en la cancha, tanto en lesiones como en situaciones críticas. Y si no había médicos de casualidad, hubo gente que se salvó porque había médicos de casualidad en el público y gente que no. Vi muchos trasladarlos en vehículos particulares, con lo que implica en una lesión poder ocasionar una lesión mayor. Entonces, la gran pregunta es si estamos dispuestos a competir de forma profesional, si tenemos cubierto también todo eso. No solo el plantel, no solo el entrenador, no solo el público, el merchandising, sino si tenemos previsto todo lo demás. ¿Qué puede pasar si a un jugador del equipo local o rival le pasa algo más grave? Y yo lo he vivido en carne propia con un familiar y no voy a criticar a nadie, ¿eh? No voy a criticar a nadie porque en la desesperación obviamente a cualquiera empieza a sentirse mal, obviamente. Yo tuve la cabeza fría en ese momento, pero me preocupé y digo, si hubiera sido peor, o sea, uno empieza el si hubiera sido peor. Y bueno, en este popurrí de cosas también veo cómo nos sentamos detrás de una pantalla a juzgar y digo, pucha, ¿será que es lo que estoy haciendo? Juzgar. No, quizás mi tono puede sonar así, pero yo me siento tan responsable como cualquiera de preocuparme de que, no sé, los chiquitos que entrenan o las chiquitas que entrenan en una provincia como la nuestra, todos tienen la posibilidad de hidratarse cuando están jugando y hace calor. Si llega a pasar algo, ¿hay algún responsable en ese horario tipo siesta o por ejemplo el maxi? Que ya hemos visto, lamentablemente el año pasado o el anterior, no recuerdo muy bien, un jugador de maxi básquet de resistencia de regatas, que estaba jugando en regatas por lo menos, perdió la vida, ha pasado en el fútbol. Entonces, si los que están disputando torneos de maxi tienen los controles y además de cobrarles la cancha, la luz y demás, se les exige controles, porque les puedo decir a los clubes y a los que organizan este tipo de torneo que si llega a pasarle algo a alguien adentro de un club, legalmente eso es una sentencia prácticamente para una institución, y lo pueden ver con lo que pasó en el verano en clubes muy importantes como por ejemplo en el Jockey y en Rosario con el nene que se ahogó en la pileta. Y así un montón de cuestiones que podemos ir puliendo. Y ustedes me van a decir, no, pero los clubes están llenos de chicos y hay deportes y me encanta porque quizás en otras épocas nosotros no teníamos tantas oportunidades de hacer deportes o no nos animábamos o no lo hacíamos. Y hoy los chicos hacen gimnasia, hacen patín, y yo estoy hablando de todo, no del fútbol, del básquet nada más. Hablo del pádel, hablo del patín, hablo de la danza, hablo de la gimnasia. A cualquiera le puede pasar cualquier cosa. Entonces me pregunto, ¿cada persona responsable de estas áreas contempla que le puede llegar a pasar? Entonces veo una marcha por el desvivimiento de una persona en un robo y veo una marcha por la falta de control de uno mismo. Uno mismo va y dice, no, yo me voy a jugar, si yo juego hace 6 años al maxi así como estoy, no me pasó nada. Y ¡pum! Se te apagó la luz. Entonces, pensás que dejás familia, que dejás amigos, que ahí donde fuiste a jugar dejás problemas, que dejás problemas también en tu familia. O sea, la gente que realmente hace esto, y no quiero sonar como el Grinch o lo que sea de las redes, pero me pongo a pensar en voz alta y digo, pucha, el tema de la salud mental también, lo que pasó con el chico con los policías en Resistencia que estaban entrenando, ¿quién los entrena? Porque, a ver, a los Marines o a los equipos de elite que tienen entrenamientos rigurosos, pero también tienen a la vuelta un montón de cosas, o sea, insisto en esto, queremos, no sé si el foco está puesto completamente en todo. Hay jugadores de fútbol a nivel internacional que están jugando
que, no sé, yo me pongo a veces a ver el Inter de Miami y espero que a Luis Suárez en cada parte que él se para y empieza a respirar, no sé, no lo veo en estado físico. Y digo, pucha, es un tipo con mucha guita, juega en un club con mucha guita, está al lado de Messi, no es que le falte un gimnasio. ¿Y quién soy yo para opinar? Simplemente lo hago para reflexionar a este tipo de comentarios y a este tipo de vivos, porque la salud mental y la salud física van de la mano. También el tema de los siniestros viales, como les comentaba, pasa por el sentido común. La niebla que había en la ruta estos últimos días en todo el país te llama al sentido común, no solo a encender todas las luces, a tener todo en orden, todo tu tipo de vehículos, sino también al pensar en el desastre que se puede desencadenar, a que las motos salgan de madrugada a la ruta. Las rutas nacionales son muy peligrosas porque les digo, viniendo hace poco, la cantidad de camiones y de máquinas que se están moviendo por el campo, pensalo con neblina y en las rutas desastrosas que tenemos, es peor. Entonces, todas estas cuestiones nosotros siempre, para nosotros siempre es el remedio después de la enfermedad, no prevenimos. Y la cantidad de dinero, y vamos a ser un poco acá duros, la cantidad de dinero que se gasta para el después que suceden las cosas es mucho más que el que se gasta para prevenir que sucedan esas situaciones. Entonces, reflexionar, más allá de, no sé, títulos, campeonatos. Fíjense lo que pasó con este chico de Rosario que estaba nadando en un torneo en Buenos Aires. Un accidente, todos estamos orando y la noticia se convierte en una historia, en una novela, y no en qué pasó. Que en una competencia, y les digo porque he ido a competencias de deportes acuáticos, en una competencia donde en teoría todos son conscientes de lo que hacen, sobre todo a esa edad, donde hay profesores y demás, ocurre un accidente. Si vos me decís el tipo se resbaló y se rompió la cabeza cuando iba a la pileta, bueno, pero se golpeó con otro compañero mientras estaba haciendo el calentamiento. Entonces, ¿por qué pasó eso? No me interesa saber la historia de vida del pibe, sino por qué pasó el accidente y cómo puede prevenirse para que no vuelva a pasar. Y lo mismo sucede con un montón de cosas, porque va a pasar los 5 minutos que podemos rellenar la tele, el diario, la página web del amarillismo y listo, nos olvidamos, hasta que vuelva a pasar de nuevo. Y esto nos pasa, lamentablemente, porque vivimos en un mundo donde la información vuela y ya es otra noticia, como dicen los mexicanos, se petatea uno y ya es noticia el otro. Entonces, invitarlos a reflexionar que más allá de los logros deportivos y más allá de un montón de cosas, prevenir es mejor que curar en todos los sentidos. Y viendo que estamos acéfalos a nivel mundial de líderes, porque la verdad es que no es el problema de Argentina únicamente, no hay líderes a nivel mundial de ningún tipo. Y esto lo estoy diciendo sobre todo con el odio o quizás la crítica que me caiga sobre diferentes tipos de cuestiones, pero no hay líderes. Hoy no hay líderes en ningún tipo de espacio, ni religioso, ni político, ni cultural. Y se carece de ese liderazgo, creo yo, porque bueno, se ha polarizado mucho el pensamiento y es más fácil agredirse físicamente o agredirse a través de las redes sociales mayormente, o ponerse a pensar, que tomar una cosita de todas las cosas que yo dije acá, que son cosas que yo dije acá en mi red social, y decir, pucha, por ahí podríamos pensar no en un cardiodefibrilador, pero sí en un tensiómetro, por ejemplo. ¿Tenemos la cancha como para sacar a un jugador si se lastima, si tenemos que meter una ambulancia o por lo menos sacar una camilla? Los del Maxi, capaz que me voy a hacer el estudio, si el hospital hace el estudio cardiológico o la clínica,
Me lo voy a hacer antes de ir a jugar, porque es lindo estrenar zapatilla, pero si son las últimas zapatillas que estrenar, no va a estar bueno. Y lo mismo a nivel del profesionalismo. Un botiquín, lo que sea, tiene que estar preparado. No digo que haya ambulancia en todas las canchas, insisto, porque sé que no hay ambulancia en todos los hospitales. Entonces, por lo menos que haya algún vehículo preparado para poder asistir a alguien. Y de acá puedo poner ejemplos del automovilismo incluso, el caso de Juan Iglesias, que estuvo lleno de irregularidades, y también hicimos de cuenta que no pasó nada, ya otra cosa mariposa, y lo vemos en la Fórmula 1, cómo se trabaja el tema de seguridad. Tiene su fallo, la Fórmula 1 además es un negocio, pero hay un montón de situaciones, insisto, jugadores que se han desplomado y los siguen haciendo jugar. Este chico, este jugador de la liga inglesa o española, ya no me acuerdo, que se golpeó con el travesaño, no, con el palo en el arco, y que lo obligaron a volver a la cancha y terminó en terapia intensiva. Capaz que iba a terminar igual en terapia intensiva. Entonces, todo esto que está pasando, que no nos fluya como el algoritmo, o sea, no es que vos agarrás y con todas las cosas que nos pasan vos haces así, scrolleás y te olvidas. Quizás alguna de esas cosas, si estás ocupando un cargo dirigencial en un club, si jugás al maxi básquet o al pádel o al tenis y tenés más de 30 años, un montón de cosas te lleven a reflexionar en que dormir bien, comer bien, ir al gimnasio, y se los dice alguien que no cumple con ninguno de esos requisitos, te puede mantener saludable, con vida, y te ayuda a reducir la cuenta de la farmacia. Y yo no digo que dejen de hacer deporte, de que dejen de bailar, de que dejen de hacer gimnasia, de que dejen de correr en la bicicleta, otro deporte que se usa mucho, pero por lo menos prevengan todo tipo de cuestiones, y no legalmente para zafar de algún quilombo, no. Prevénganlo por su cuerpo, por el de su compañero, por el de su familia, por el de su grupo de maxi, pádel, rural, vóley, etcétera, etcétera. Porque les digo en serio, este capítulo que vemos ahora, que dentro de una semana ya no va a ser noticia, va a volver a ser noticia cuando pase algo otra vez. En 25 años de carrera parece un coso de hámster, una rueda de hámster, nunca cambia. Así que bueno, nada, eso. Me tengo que ir a trabajar, ya terminé mi matecito de la mañana, y vi muchas cosas que pasaron en poco tiempo y quería reflexionar un poco de eso. A veces hay mucha información y no nos detenemos a pensar en qué cosita chiquita podemos sacar de esa información. Esperemos que lo de Colombia haya sido un hecho aislado. Esperemos que lo de Estados Unidos no quede como un tuit, y que realmente, por lo menos en ese país que se cree civilizado y de primer mundo, haya alguien que investigue lo que dijo Musgo, y después, bueno, no quiero que empiecen la mañana con tantas pálidas, así que hace 5 grados, vamos a ver cómo salimos, pero salió el sol, eso es lo importante, salió el sol. Así que gracias a todos los que se unieron y a los que van a ver después el vivo, y piénsenlo, antes de mandarme hate por la mitad del video, véanlo completo y piénsenlo.